Comparte este material si crees que constituye un aporte. Si hay algo que no podemos negar, eso es que cada quien tiene la razón para todas las cosas que defiende, de lo contrario no las defendería. Podemos dar cabida a un margen de error, pero mientras no dispongamos de más razones que alimenten nuestro entendimiento, nosotros existimos en la verdad. La mejor verdad que nos es dable, nuestra verdad. Hagamos el siguiente ejercicio. Imaginemos que tenemos tres personas, un religioso, un materialista y un idealista. El religioso, el Papa, cree en Dios a la manera que todos sabemos. El materialista científico Stephen Hawking cree que el absoluto está en la materia, los átomos, y el idealista cree que lo único real son los hechos, las ideas. La idea, por ejemplo, de que alguien crea en Dios y otro solo en la materia, la idea de unicornio, la idea de una mano con 5 dedos y otra que tiene 20, etc. Ideas que, se experimenten o no en esta realidad de los sentidos humanos, son concebibles y por esto reales. Pero, ¿quién de ellos está en la razón? Seguro que a priori el Papa sería el primero en ser descartado, porque en el pasado la Iglesia hizo un uso abusivo del conocimiento, lo malversó para asegurarse su dominio sobre los humanos. Por consiguiente, ahora asumimos que toda su supuesta verdad la construyó con ese fin. Vaya embusteros esos cristianos, podríamos decir. Pero no es posible que en un comienzo, cuando no existía el Papa ni el Vaticano, los cristianos hayan edificado su credo a partir de un conocimiento o pseudo conocimiento al que se entregaron de buena fe. ¿No es posible que haya sido una especie de revelación la que los llevara a apostar por su Dios? No tenemos cómo probarlo, y mientras sea así, el materialista científico y el idealista se estarán entregando siempre a su propia creencia, la de que la Iglesia se entrega a su vez a una demasiado ingenua o que ha forjado para timar a los demás. El materialista científico se atendrá a la certeza de las probabilidades, y el idealista lo hará ciegamente a la lógica optimista, es decir, al hecho de que la lógica es incapaz de errar por algún defecto congénito de la mente. Como se ve, ellos no hacen muy diferente al Papa, porque también dan un salto de fe cuya corrección no pueden probar. No podemos negar el colosal aporte que la ciencia, tal como la conocemos hoy, materialista, nos ha entregado para conocer mejor nuestro mundo, o mejor sea hablar a estas alturas del espacio sideral, y también para hacer posible unas vidas nuestras más placenteras. Pero es esta misma razón, la de su influencia sobre el progresivo control de todas las cosas que existen, la que puede cegar a muchos y hacerles creer que es progresivo también su avance en lo que toca el conocimiento de lo absoluto. Y, de acuerdo, cierto, se construyó aquel gigantesco colisionador de hadrones en el límite entre Francia y Suiza, entre otras cosas para conocer mejor cómo se originó el universo, para probar la teoría del Big Bang. Sin embargo, aun cuando arrojara todas las evidencias, estas imposibilitarían la idea de que un dios, llámese Zeus, Jehová, Cronos, Odín, como quiera, no haya generado la explosión con sus propias manos, o haría inviable la posibilidad de que antes de la materia exista la idea de la misma como una especie de reflejo de algo en un más allá llamado el reino de las ideas, donde se encuentran cosas, esencias que podemos aprender parcialmente a través de nuestra razón y otras que jamás podremos siquiera atisbar. En este sentido, el materialismo científico es tan ineficiente como la Iglesia, cuando no invierte sus recursos más que para empecinarse en sus razones en lugar de buscar conciliarse con las demás, es decir, como todos, se empeña en tener la razón, cuando bien es posible que se aleje de ella por su obstinación. Qué difícil es resolver este problema con plena objetividad. Así todo, no perdamos el ánimo. Algo habrá que resulte de estas disquisiciones que nos deje mejor condición que antes, incluso si para un cientificista esto implica ampliar la magnitud de la probabilidad de acierto de la religión o del idealismo. Consideremos la siguiente galaxia. Aquí vamos a suponer a un individuo que cree que en la vida todos los hombres son egoístas por naturaleza, que no hay vuelta para la humanidad. Pero esta creencia subyace otra, que él solo cree en los átomos y que estos dioses diminutos fabrican a los hombres con el carácter de egoístas de acuerdo a misteriosos designios. Luego, como no cree que estas partículas proceden de un modo azaroso, sino con un propósito, hay una tercera creencia anterior para él, que dice que el mundo, el universo y, en general, todo cuanto existe, la realidad, está predestinada. En esta última creencia se halla el límite de su conocimiento, como se aprecia en nuestra pseudo-galaxia. Un hombre más ignorante podría contener dentro de su sistema de verdades hasta aquella concerniente a los átomos, sin haber pensado jamás en la idea del azar o el determinismo. Otro más ignorante todavía, cada día, de camino a su trabajo amargado, podría sacralizar bajo la cruz de una mezquindad innata a cada hombre a su paso,
entregándose sin más a este único prejuicio, con lo que su entendimiento se mueve en la órbita más distante de la estrella del saber absoluto. Pero, como se aprecia, en cualquiera de los tres casos se trata siempre de una religión, que se convierte en fanatismo hostil y negligente cuando encadenamos, cegamos y amordazamos a la razón para no entender más. Admitamos que hasta acá no hemos resuelto más que el problema de las razones dentro de una misma línea de pensamiento, donde efectivamente podemos determinar cuándo una razón tiene más peso o valor que otra, es decir, cuán cerca está el saber absoluto. No obstante, para el caso de los tres grandes del principio, la cuestión opera diferentemente, porque ellos no se mueven dentro de la misma línea de pensamiento, con lo que no podemos sostener, por ejemplo, que creer en Dios es más profundo que atenerse solo a los átomos o al revés. A lo mejor, tratándose de las ideas, podríamos decir que éstas están por encima de los átomos porque la idea misma de que estos existen los contiene. Pero en esto el materialista científico, sagaz, podría atenerse perfectamente a la cuestión de que tal idea es un fantasma engañoso, inútil, que nos proyecta defectuosamente nuestro cerebro en su imperfección natural. En el fondo, nos diría que el idealista es excesivamente optimista con su lógica, como dijéramos al comienzo. Y así, podría venir otro más, un solipsista, quien nos dijera que todo es en verdad un espejismo de nuestra conciencia, que no existimos más que nosotros, y resultaría que éste estaría igual de cerca o de lejos de la estrella del saber absoluto que sus tres rivales. Quizá por este arduo problema es que los escépticos de la antigua Grecia se entregaban a su escepticismo y no por una pereza mental o incredulidad caprichosa como se creyera. Lo único cierto hasta acá es que a lo largo de estas reflexiones nos hemos entregado a la probabilidad de saber de nuestra razón, aunque esto tampoco es muy consolador, cuando un místico oriental podría decirnos que la experiencia trascendental o el trance de la meditación supera la razón en el conocimiento del ser, la realidad por antonomasia. Pero si nos portamos maquiavélicamente y amordazamos en nuestra conciencia este importuno brujo y su posibilidad, desde nuestra tribuna en el reino de la razón absoluta, podemos decir que hay tres formas de conocer y por ende de acercarse al saber: la intuición, el razonamiento y la sugestión. La intuición es una conexión instantánea de nuestros conocimientos que desboca en una creencia que más tarde podrá ser probada racionalmente. Así, un empedernido jugador de la lotería podría escoger más números correctos que uno amateur, aunque no pueda explicar cómo es que lo hace. Serán un estadístico y un psicólogo quienes demuestren que su acierto se debe a una familiarización con la frecuencia con que ciertos números salen. El razonamiento es el órgano de la conciencia que permite conectar lógicamente dos o más conocimientos, posibilitando el entendimiento. Este, naturalmente, constituye el camino más seguro porque se aviene con la razón directamente, es ella misma en acto. La sugestión, en tercer lugar, corresponde al prejuicio. Por ejemplo, tenemos a una chica que cree que todos los hombres son mentirosos, pero esto es porque ella, a diferencia de otras chicas, ha tenido mayoritariamente malas experiencias. Y así todo podría sentir que comprueba su creencia con su próximo novio, que resulta ser otro embustero más, aunque su acierto no será otra cosa que mera fortuna. De esta suerte, la sugestión se convierte en la peor vía por la que se puede buscar el conocimiento, porque a veces el prejuicio puede ser falso y lo que se defendería sería, pues, una mentira. Luego, estos tres tipos de conocer desbocan, por lo tanto, en una creencia que puede estar o no en línea con el saber absoluto. Esto lo decidirá en última instancia el sensor lógico de la razón. Finalmente, si es efectivo que nos estamos entregando religiosamente a la razón, ya sea como materialista, religioso o idealista, a lo mejor lo que más valga la pena considerar sea, como se dijo en el vídeo anterior, la cuestión de llegar un día a descifrarnos mutuamente cada cual el entramado de razones que dan vida a su manera de ver las cosas, de manera que pudiéramos discriminar entre las razones que son más creíbles y las que no, y así, dándonos la mano todos en pos de una misma visión, llevar a cabo más eficientemente nuestra travesía al saber, sino determinar en definitiva de qué depende que unos se entreguen a la religión, otros a los átomos, el de más allá a las ideas y aquel del rincón al solipsismo de la Matrix, y acaso al final resulte que los escépticos sean reivindicados entre las grandes líneas del pensamiento.